¿Eres consultora, coach o tienes un negocio de servicios digitales y actualmente te sientes en un momento de muchísimo vacío interior, o a lo mejor has sentido que has pasado por una etapa de burnout donde te has quemado muchísimo con tu trabajo, con tu negocio, con muchísimas horas desarrollando tus servicios, y adicionalmente te has sentido que tu propuesta de valor no va al 100% alineada con tu esencia, con tu forma auténtica de ser? Sientes que estás como llevando la vida de otra persona, como que no es realmente lo que tú eres. Pues si te ha pasado esto y has sentido o te han dado síntomas como problemas financieros, inestabilidad financiera, enfermedades que han venido a causa de ese estrés y esa ansiedad, muchísima ansiedad, dificultad para descansar, dificultad para concentrarte, pues si te ha pasado alguno de estos síntomas y estás relacionado con un negocio, pues hoy quiero compartirte mi historia. Yo soy Angélica Triviño, yo nací en Colombia, ahora vivo en España, y quería compartirte esta historia para que te pueda servir también como una reflexión, y siento que este video ha llegado a ti porque algo de lo que te voy a compartir puede que resuene contigo y puede que te aporte valor. Así que bueno, te cuento rápidamente. Yo empecé desde ya hace más de 11 años mi vida profesional. Yo estudié Administración de Negocios Internacionales y estuve desarrollando por muchos años el trabajo como consultora de negocios para ayudar a otras empresas a mejorar sus procesos a nivel comercial, a nivel de compras, a nivel de marketing. Y básicamente pues estuve haciendo eso por más de 7 países entre Latinoamérica, España, y también estuve trabajando una temporada en Estados Unidos. Y durante todo ese tiempo de consultora tuve largas jornadas de trabajo. Yo trabajaba a veces 12 horas, a veces 10 horas en la oficina y en casa. Vivía con mis compañeros de trabajo de la consultoría y bueno, vivíamos como en el trabajo obsesivo. Eso me desencadenó en mucha ansiedad, tuve hipotiroidismo, tuve también inicios de una depresión, se me caía muchísimo el cabello, así que pasé por un momento de muchísima dificultad, y eso fue hace ya 10 años. Y después de eso estuve también como consultora y después como directora comercial trabajando en España, que es donde actualmente vivo y donde también nació mi propia consultoría personal. Y mucho de lo que viví con las empresas, como el descubrir que pues eso, estás constantemente sintiendo que debes mostrar tu valor, de que debes mostrar y esforzarte más por conseguir ese resultado, por conseguir ese siguiente puesto, y al final del día pues acabas quemado. Y luego cuando creé mi propio negocio, bueno, yo pensaba que realmente ahí ya iba a terminar todo, que yo ya iba a poder gestionar mi vida. Y ahí es donde realmente me di cuenta que habían muchas sombras que yo estaba culpando a los dueños de negocio de otras empresas, pero que realmente no había visto en mí. Y se volvieron a repetir los mismos patrones que había tenido en las empresas, como el burnout, la ansiedad, el estrés. Muchas de esas cosas se volvieron a repetir siendo dueña de negocio. Y básicamente esto te lo comparto porque sé que muchas personas en este punto pues se desviven por su negocio, por su trabajo, y muchas veces nos olvidamos de primero trabajar internamente. Así que bueno, te cuento que básicamente dentro de las cosas que más sufrí pues fue el perfeccionismo, el querer hacerlo todo perfecto y al final procrastinar muchísimo y al final no lanzar las cosas a tiempo, el querer quedar bien siempre con los clientes y no poner los límites necesarios, y muchas veces prácticamente regalar mi trabajo o incluso literalmente ofrecer mi trabajo pues gratuitamente, porque no reconocía ese valor. Buscaba que los otros vieran el valor que había en mí cuando yo era quien debía trabajarlo.
Así que bueno, todo esto me llevó a un punto de caída, de fragmentarme, de darme cuenta de muchas cosas internas que se vieron también exteriorizadas en el negocio. Y bueno, sumado a esto, la parte de migración, si en algún punto te ha pasado que te has ido de tu país originalmente o de tu ciudad, es muy normal que cuando migramos hacia una nueva zona es como literalmente si te desenraizaras de una zona para irte a otra, y es como que tienes que volver a crear esas raíces, y muchas veces no somos conscientes, no nos damos el tiempo, sino que literalmente dices como vale, pues ya tengo que empezar. Por ejemplo, cuando yo estaba en Estados Unidos estuve por unos meses y fue como vale, tengo que buscar trabajo, o sea, es como hacer y no tomas distancia para reflexionar sobre la situación que estaba pasando. ¿Qué me pasó en ese momento? Que me di cuenta cuando ya llevaba 3 meses de estar allí que realmente yo no era feliz, que realmente lo que estaba haciendo, y aunque ganaba un dinero, realmente volvía a sentir el mismo vacío que sentía trabajando como consultora, y cuando estaba en España también volvía a sentir ese mismo vacío trabajando en otra empresa, y luego cuando creé el negocio volvía a sentir ese mismo vacío, porque al final no era lo de fuera lo que yo tenía que resolver, o sea, siempre era como buscando afuera, y cuando llegaba a ese objetivo, como no sé, por ejemplo, en algún punto conseguí poder hacer un negocio, irme a Las Vegas, irme a Nueva York, o sea, vivir esas experiencias de consultoría representando a España en esas zonas, y creía que iba a ser como wow, y luego cuando llegaba otra vez sentía ese vacío. Y así pasó en mi negocio. Cuando empecé a crear clientes, a abrir clientes, a tener negocios, y en realidad otra vez sentía toda esa sensación. Y lo repito porque realmente es algo que como que muchas veces no somos conscientes y creemos que es algo externo, pero no nos damos cuenta que es algo que tenemos que trabajar desde dentro. Así que bueno, de toda esta historia que te he contado y de toda esta vivencia que ha sido bastante difícil y de la cual he aprendido muchísimas cosas, una de ellas está muy relacionada con el perfeccionismo. Todas las personas que quieren ser perfectas, que quieren controlarlo todo, que todo deba salir tal y como quieres porque justamente tienes miedo a esa vulnerabilidad o a equivocarte o no hacerlo como esperas que los demás esperan de ti, pues muchas veces vivimos con una carga muy fuerte en el día a día. Y cuando tienes un negocio no es igual que cuando eres empleado, porque al final es como que tienes la carga de tus finanzas, de tu economía, y adicionalmente tienes la carga de pues llevar unos clientes, de tener también que gestionar tus procesos, de organizarte. Y si internamente tienes una persona, un verdugo que está ahí constantemente como en sobreexigencia, pues al final te sientes colapsado, que es básicamente lo que a mí me pasó en ese momento. Y ya después de haberte compartido todo esto, que podría aquí seguir contándote un montón de historias personales, que para mí realmente no ha sido fácil abrirme, no ha sido fácil compartir estas cosas, precisamente porque una persona cuando no es del todo tan sociable, yo antes era mucho más introvertida, me costaba mucho hablar, el hecho de dar este paso pues para mí siempre es como cuando tensas un cable. Así que si llega a conectar contigo, pues entiendo totalmente por lo que puedas estar pasando, de no quererte mostrar, o a lo mejor de tener miedo a ser auténtica o auténtico en tu trabajo, o de combinar diferentes disciplinas de tu trabajo. Yo, por ejemplo, empecé como consultora de procesos, luego estudié muchísimo sobre inteligencia artificial para la parte comercial y ayudé a empresas y a negocios a introducir esa parte en su negocio, pero al final sentía ese vacío. Y luego es cuando descubrí esta parte energética que bueno, desde hace mucho llevaba ya viviendo en mi interior, pero que realmente pues sentía como vergüenza al compartirla o al mostrarme tal y como era. Y la realidad es que tras trabajar esos 8 centros energéticos en mi negocio y en mí, es que he podido pues retomar y recobrar ese propósito, el poder unir como esas cosas que tanto me gustan, que es la consultoría, la inteligencia artificial y también la energía, que
para mí es lo más importante, la energía, el propósito, algo que va mucho más allá de lo físico. Y me permitió pues incluso crear esta metodología, que es una metodología de los 8 centros energéticos, donde hablo principalmente que cada centro energético del negocio está muy enlazado con uno de los chakras, que en la yoga y en la práctica de la yoga, no solo como deporte, sino como una disciplina que va más allá energéticamente y espiritualmente, habla de los chakras que vienen del sánscrito y que se refieren a unas ruedas energéticas que tenemos en nuestro cuerpo, que están también muy relacionadas con ciertos órganos, y que esto impacta en todo nuestro cuerpo, en toda nuestra vida, y obviamente en las creencias que tenemos pues también afectan esos centros energéticos. O sea, todo empieza desde tu mente, desde lo que tus padres te dijeron, desde cómo tú trabajabas y gestionabas el dinero, de los traumas que viviste en tu infancia. Bueno, pues básicamente lo que yo he hecho es como reunir todas estas partes, todos estos centros, separarlos, entenderlos, comprenderlos desde la parte de la ciencia, pero también desde la parte de la energía, y empezar a crear desde esos centros, sanarlos y crear pues unas mejoras continuas en mi propia vida. Así que pues gracias a ello he podido retomar mis rutinas, he podido crear algo con un propósito que realmente me mueve mucho más allá de simplemente hacer por hacer, donde ya no siento ese vacío, donde me siento muchísimo más completa cada día, y creo que eso es algo que muchas veces no tiene precio. Así que bueno, simplemente quería compartirte mi historia desde mi corazón, desde mi amor, desde mi deseo de servir. Estoy muy clara de que más allá de la consultoría, mi deseo es para aportar algo a las personas, al que quiera recibirlo, porque al final no puedo hacerme responsable de la vida de los demás, simplemente puedo compartir, y desde ese compartir pues puedo aportar algo a las personas, así como yo también he recibido, y de muchos vídeos, de muchos autores, libros que he leído, pues he logrado adquirir pues esa sabiduría. Y algo que también para mí fue muy trascendental fue que yo pasé de autolesionarme con el deporte, de no leer ni un libro al año, de no poder concentrarme, de tener muy pocas horas de sueño, de dormir, de tener dificultad para conciliar el sueño. O sea, pasé de eso a tener una vida mucho más equilibrada en el deporte, a no obsesionarme por hacer deporte, porque llegué a lesionarme una rodilla por haber hecho exceso de deporte. Así que he pasado a mantener ese equilibrio, a mantener el equilibrio entre mi trabajo, pero también entre las cosas que realmente me llenan a mí en mi forma personal, en tener ese autocuidado, en ser vulnerable y muchas veces pedir ayuda sin sentir como dolor o malestar, porque nos han enseñado también como a siempre estar ahí como fuertes, valientes, no sé, en Latinoamérica al menos es así, como que no puedes, como que tienes que luchar la vida y como esforzarte y esclavizarte, y fue como ya no puedo más con ese pensamiento. Así que bueno, he ido transformando muchas de estas cosas, también gracias a la meditación. Como has podido ver, pues yo hablo de centros de energía, hablo de la yoga, y básicamente he unido esa metodología, esa ciencia, junto con la parte del negocio, de la consultoría, de los procesos, para poder aportarte valor. En próximos vídeos vas a poder entender mucho más cuáles son esos centros energéticos de tu negocio, cómo están vinculados contigo, cuáles son los síntomas, si alguno de esos centros está bloqueado, carece de energía o tiene exceso de energía que le puede estar faltando a otro centro. Y también algunos tips prácticos, porque yo creo que muchas de las cosas que yo aprendía me quedaba como con ese sinsabor de que te enseñan a lo mejor la teoría, pero no te enseñan la acción, no te enseñan como acciones concretas y realistas, tanto en tu negocio como en tu vida personal, o te enseñan como a nivel muy etéreo, muy como invisible, pero realmente no hay como esa acción o esa emoción, o cómo trabajar también la parte emocional. O sea, la gestión emocional es clave como dueña de negocio, como consultor, como coach, como asesor de servicios, porque vas a estar siempre con gente. Así que bueno, espero compartirte lo mejor dentro de todo este canal. Te envío todo mi amor y de verdad deseo de todo corazón haberte aportado un granito de arena a tu vida, y te envío un gran abrazo. Muchas gracias por escucharme hasta aquí. Un abrazo.